En el día de ayer comenzamos a ver un momento muy crucial en la vida de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo. Esto aparece en el libro de Génesis, capítulo 22. Y Abraham tuvo que pasar por un proceso de fe, aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. Y muchas veces no entendemos que Dios va a demandar de nosotros grandes sacrificios, grandes esfuerzos, para nosotros poder alcanzar el poder ver la plenitud de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero creo que a veces no es tan solo difícil el nosotros convencernos de creerle a Dios, sino que más difícil me parece que es cómo convenzo a aquellos que están a nuestro alrededor. En Génesis 22, Abraham tiene grandes dilemas. Abraham tiene a su esposa Sara, tiene a su hijo Isaac, a quien Dios le está pidiendo que lo sacrifique, y el muchacho tiene que estar dispuesto a aceptar esa instrucción de Dios. Va a tener que quizás darle explicaciones a sus sirvientes, a la gente que estaba a su alrededor, de aquello que iba a hacer aquel día. Si a veces es difícil nosotros convencernos de lo que Dios quiere que hagamos, ¿cómo nosotros podemos convencer a los que están a nuestro alrededor? De eso te voy a hablar en el día de hoy, aquí en este programa, donde espero que la palabra de Dios marque tu corazón y te haga crecer y alcanzar el destino que Dios tiene para ti. Recuerda que durante todo el programa las líneas están disponibles para que podamos creerle a Dios contigo por el milagro que tú estás esperando. Recuerda que puedes también comunicarte a través de las páginas en el internet. Escríbenos, déjanos saber que estás ahí a través del Facebook. Queremos orar y declarar la poderosa palabra del Señor sobre tu vida. Así que en el día de hoy vamos al mensaje, ya está en progreso. Recuerda que la referencia bíblica es Génesis capítulo 22. Con aquellos que están a mi alrededor. Para que ninguno de ellos pueda tener una mayor influencia en mi vida que lo que Dios es en mi vida. Cuando Dios le pide a Abraham a Isaac, lo primero que hace Abraham es que no le dice nada a Sara. Usted va a la historia y vaya conmigo ahí a Génesis 22. Vaya rapidito ahí conmigo, Génesis 22. Lo primero es que Abraham no le dice nada a Sara. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado en ese momento? La batalla que hubiera habido. Pero ¿cómo va a ser? Dios no te puede pedir a otro. Dios no puede aceptar un becerrito. Dios no puede aceptar otra cosa. Dios no puede aceptar a alguien. Tiene que ser el único, el que yo tuve cuando era vieja. Tiene que ser este. ¿Usted se imagina la batalla? ¿Y usted se imagina tener que lidiar un hombre entre Dios y su esposa? Hermano, lo peor que puede haber en un momento dado en un matrimonio es tener que lidiar entre Dios y la esposa o el esposo. Es una batalla campal. Es una batalla, una lucha. Es una lucha. Ay, imagínense si Abraham llega a haber dicho eso. Pero Abraham no dijo nada. Abraham no dijo absolutamente nada. Leamos la historia. Vaya conmigo ahí, Génesis 22. Lo que dice el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Fíjate lo primero que hace Abraham. Se levanta de mañana para no tener que dar explicaciones. Y él amarra el asno. Él no manda a un siervo a amarrar el asno. Él mismo amarra el asno. Él mismo prepara el asno. Mira lo que sigue diciendo. Y tomó consigo entonces 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham podía mandar que prepararan el burro o el asno. Abraham podía mandar a que alguien picara la leña. Pero esto era algo que él está tratando Dios con él directamente. Nadie me va a entender. Nadie lo va a comprender. Así que no le puedo explicar. Tengo que hacer yo lo que otro puede hacer. Porque aunque otro lo puede hacer, no van a entender por qué lo están haciendo. Y no hay forma en que yo se lo pueda explicar. Así que Abraham comienza a hacer todo el trabajo él. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hace una declaración: vamos a ir y vamos a ¿qué? A volver. Los dos vamos a bajar. Vamos a ir y los dos vamos a bajar. Entonces dice en el verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí y mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí empieza la batalla. ¿Cómo yo le explico a este? ¿Cómo yo le explico a este? Ahora mira lo que dice. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Déjelo hasta ahí. En Hebreos capítulo 11 lo que nos dice es que Abraham creía que Dios lo iba a levantar de los ¿qué? De los muertos. Pero él no le dijo eso a Isaac. Porque si él le llega a haber dicho a Isaac en ese instante, cuando están subiendo el monte, lo que va a pasar, Isaac no hubiera comenzado a caminar. Entonces, Abraham tiene que procesar en su mente, él lo está sacrificando. En su mente Dios lo va a levantar. En su mente ya Isaac está sacrificado. Pero cuando va a hablarle a Isaac, tiene que procesarle a Isaac algo para que Isaac crea. Isaac no tenía fe suficiente para creer que él se iba a levantar de los muertos, pero Isaac tenía que tener la experiencia de creer que Dios iba a ¿qué? A proveer. Y el muchacho no sabía nada, pero Dios va a proveer. Isaac iba pensando: Dios va a proveer. Y Abraham iba pensando: Dios lo va a levantar. Isaac iba caminando: Dios va a proveer. Y Abraham iba pensando: Dios lo va a levantar. Isaac iba pensando: Dios va a proveer. Y Abraham iba pensando: Dios lo va a levantar. 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 Isaac iba pensando: Dios provee. Dios provee. Dios provee. Dios provee. Abraham iba pensando: Dios lo va a levantar. Isaac iba pensando: Dios provee. Primero que yo quiero que tú entiendas es que en la vida de nosotros como creyentes no siempre tenemos que estar pensando lo mismo, pero si vamos caminando junto al monte, la fe de los dos nos lleva a caminar al monte y cada uno va a creer de acuerdo a la experiencia que necesita de Dios. Yo no tengo que explicarte todo lo que creo. Solo tengo que explicarte lo suficiente para que creas y camines conmigo al monte. El milagro va a pasar, ya sea que aparezca el cordero, ya sea que Dios te levante. Y puede ser que nuestra fe esté en dos dimensiones. Puede ser. Pero lo importante, por eso es que iglesia, tú que estás aquí en el día de hoy, óyeme bien, tú que estás conmigo en el día de hoy, lo importante tuyo y mío no es que tú tengas mi propia fe. Lo importante es que tú tengas tu fe y que Dios se te revele a ti, de acuerdo a lo que tú necesitas, pero que camines conmigo. Mi fe quizás es de que Dios lo va a levantar. Mi fe es que Dios lo va a levantar y yo no voy a batallar contigo de que Dios lo va a levantar. Yo lo que necesito es que tú camines conmigo creyendo lo que tú crees. Y cuando lleguemos allá arriba al monte, ambos vamos a tener la experiencia poderosa que Dios nos quiere dar a cada uno. Porque cuando llegaron al monte, ¿qué pasó? Abraham los recibió de entre los muertos, pero Isaac vio el ¿qué? El cordero. Así que la fe de los dos se cumplió. Cuando Abraham fue y no tuvo que sacrificar a Isaac, sino que Dios le dijo: no lo sacrifique, dice en Hebreos 11 que en sentido figurado lo recibió de ¿qué? Así que la fe de Abraham desde abajo, de que Dios lo iba a levantar de los muertos, ¿qué pasó? Se cumplió. Y la fe de Isaac, los que conocemos la historia, sabe que un poquito más adelante, ¿qué pasó? Dios proveyó ¿qué? El cordero. En el altar se cumplió la fe tanto de Abraham como de Isaac. Yo no siempre puedo hacerte creer lo que yo creo, pero tengo que hacerte creer algo para que me acompañe y los dos allá arriba en el monte podamos ver la gloria de Dios delante de nosotros. Y cuando bajamos, oh gloria al Señor, y cuando bajamos del monte, cada uno puede contar
su experiencia. Abraham dice, yo lo recibí de los muertos. Isaac decía, Dios, pero los dos fueron al mismo altar. Los dos fueron al mismo altar. El problema de muchos cristianos, por lo cual no andan juntos al altar, es porque quieren obligar su fe sobre la fe de otros, sin darte cuenta que el reto y el desafío a tu vida es diferente al mío, pero Dios en el mismo altar puede responder a ambos. Y a veces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es que debilitamos nuestra fe tratando de que otros entiendan lo que yo no entiendo, pero he creído. Hermano, ¿cómo Abraham puede hacerle entender a Isaac algo que él no ha entendido, pero que solo está creyendo? No hay manera. No hay forma. Pero entonces puedo comenzar a trabajar con tu fe. Hablo por un momento a aquellos que están casados, que aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen familiares cerca de ustedes. No todo lo que Dios te revela y te pide a ti lo puedes compartir inmediatamente. No todo lo que Dios te revela y te pide lo puedes decir inmediatamente, porque lo primero que vas a hacer es recibir un choque. Lo primero que vas a recibir en tu mente es, ¿verdad? Algo que lo que puede hacer es desanimar tu fe. Tú tienes que trabajar como hizo Abraham. Abraham no le dijo nada a Sara. Abraham fue y preparó él el burro, el asno, preparó la leña. Porque si le dice a los siervos, hey, si le dice a los siervos, preparen esto, los siervos sabían para dónde iban y lo que iba a pasar. Entonces iban a preguntar, prepárenme un cordero. ¿Preparamos un cordero? No. ¿Y quién iba a empezar a preguntar entonces? Los siervos. Nadie me pregunte nada. Vamos a hacer esto. Yo lo que quiero que tú recibas en esta hora, comienza a trabajar en el nivel de fe de lo que en el nivel de fe en el que están todos los que están a tu alrededor. Pero no dejes de caminar junto al altar. No dejes de caminar junto al altar. Cuando llegaron allá arriba, Isaac vio el cordero. La provisión se dio. Isaac recibió su milagro y Abraham recibió su milagro. Ambos fueron retados en su nivel. No permitas que tratando de convencer a otros de lo que tú has tenido que creer, tu fe se debilite y no cumplas tú con el reto que Dios ha puesto en tu vida. En este mundo tendrás suficiente cantidad de personas para desanimarte y pocos para animarte. Este mundo está lleno de gente que te van a decir todo lo que no puedes hacer, todo lo que no vas a poder hacer, todo lo que no vas a poder alcanzar, todo lo que no vas a poder lograr. Todo, te van a cuestionar todo lo que estás diciendo. Te van a cuestionar todo lo que Dios ha puesto dentro de ti. Te van a cuestionar todas las cosas que Dios te está diciendo que te va a dar. Te las van a cuestionar una y otra vez. Siempre tendrás demasiada gente a tu lado para desanimarte. Hay gente que tú tienes que irte por la mañana para no hablarle. Esas son las Saras de la vida. Hay gente que son los siervos que si tú te empiezas a mandarlos a ellos a que hagan ciertas cosas, van a comenzar a pedir explicaciones y tú no tienes que dar explicaciones. Tú lo que necesitas es actuar. Hay gente que tú vas a tener que darle explicaciones parciales, pero deja que sea Dios quien complete el milagro sobre su vida. Los Isaac, tú vas a trabajar de acuerdo a la fe de ellos. Isaac, yo necesito que tú subas al monte allá arriba pensando, Dios se va a proveer de cordero. Y Isaac, lo que iba era caminando por ahí, Dios se va a proveer de cordero. 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 Así que deja de hablarle al que está a tu alrededor cosas que ellos no pueden entender,
entender y que tú has tenido que creer. Yo vengo a decirte en esta hora para aceptar los desafíos de Dios. Levántate tempranito de mañana. Tú mismo amarra tu asno, tú mismo amarra tu leña, tú mismo comienza a creerle a Dios y comienza a caminar hacia el lugar donde Dios te va a dar la experiencia más grande que tú jamás has tenido en tu vida, y verás la gloria de Dios en ese lugar, y lo que dijiste se va a cumplir, lo que dijiste se va a completar. Los siervos vieron a Abraham bajar con su hijo de aquel monte y llegar a aquel lugar y cumplir lo que Abraham había dicho. Si difícil es convencerte a ti, siempre será más difícil convencer a los demás. Y siempre habrá alguien que tratará de sacarte de tu milagro para que no aceptes el reto. Cuando Cristo le dijo a los discípulos que era necesario que Él fuera entregado, allí estaba Pedro. Maestro, no lo haga, yo voy contigo. ¿Y qué le dijo el maestro? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. La palabra en ruso para suegra es estorbo. Esa misma, esa en el original. Hay alguien aquí que les ministró eso. Hay alguien aquí que les ministró eso. Usted en el ruso usted lo oye, estorbo. Así llama a la suegra. Original. Son bromas, dice que son bromas. Pero Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque esto es necesario que el Hijo del Hombre lo padezca. No me saques del reto de lo que yo tengo que atravesar. No me saques del reto de lo que yo tengo que pasar. A veces, hermano, sin darnos cuenta, nos ponemos, Dios nos pide que hagamos algo, Dios reta nuestra fe, y nosotros, al hablarlo con otros, nos sacamos de nuestro milagro, o nos salimos de nuestro milagro, porque otros nos estorban con su fe. Ese es el primer grado. Para eso, tú y yo tenemos que hacer algo que hizo Abraham. Porque no hay forma de tú completar un desafío si hay un plan B. Cuando Abraham Dios le dijo, sacrifica a Isaac, Abraham buscó la leña, buscó el asno, pero él no se llevó un corderito por si acaso Dios se arrepentía. Y el problema de mucha gente es que si los que están a tu alrededor no te sacan de tu milagro y de tu bendición, nos salimos nosotros, porque cuando vamos a aceptar los retos de Dios, los aceptamos, pero con un plan B. Los aceptamos con un plan B. Si Abraham se llega a llevar el cordero, no hubiera recibido de entre los muertos a Isaac, porque nunca lo había sacrificado. Hubiera caminado con la opción. Pero Abraham aprendió su lección. Abraham aprendió su lección. ¿Por qué aprendió su lección? Porque cuando Dios le dijo que le iba a dar a Isaac, él se acostó con la sirvienta y él fue al plan B. Y el plan B lo atrasó por 13 años. El plan B lo atrasó por 13 años, por más de 13 años. Vivió engañado por 13 años con el plan B, pensando que aquello era lo que Dios le había prometido. Y en esta ocasión él dijo: Señor, nunca más voy a caminar con una escapada para lo que tú me vas a dar. Y hay mucha gente que no han visto todo lo de Dios porque siempre has tenido una salida. Hay gente que no han visto todo lo que Dios te ha prometido porque siempre has tenido preparada una salida. Siempre has tenido preparado algo al ladito, porque hay que ser inteligente, hay que ser sabio, hay que tener algo ahí aguantadito.
pastores, que es verdad, hay que tener eso ahí, mire, uno nunca sabe. Hay que tener eso ahí al ladito. Hay que tener eso guardadito. Hay que tener eso. Hay gente que nunca se ha casado porque todavía mantienen la libreta de todas las que puede llamar cuando se siente solo. Y lo triste es que ellas se sienten solas y le contestan. Entonces se preguntan, ¿por qué no me he casado? Porque mientras tengas la libretita o tú respondas al teléfono, siempre hay otra opción. No gustó ese, me voy a mover. Parece que hay alguien aquí que tiene. Voy a pedir una oración hoy para que entreguen la libretita. Y el punto donde voy es, o a alguien para que le corten el celular. Pero oigan, mientras en nuestra vida, cuando Dios nos da retos, dejamos que otros sean los que hagan los preparativos y nosotros hacemos todos los preparativos buscando una escapada, nunca veremos ni tendremos la experiencia total de nuestra fe. Hay cosas que nadie puede hacer por ti, hermano. Tú tienes que amarrar el asno. Tú tienes que cortar la leña. Tú tienes que prepararte y tienes que saber, esto fue lo que Dios me pidió y hasta aquí es que voy a llegar. El resto se encarga Dios. El resto se encarga Dios. El resto se encarga Dios. Cuando vamos a tener una experiencia de fe, hay algo que tú tienes que hacer, pero con lo que tú tienes que hacer, hasta ahí tú llegas. De ahí en adelante tienes que creer que Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer el resto. Yo no voy a buscar el plan. Si Abraham se llega a haber llevado un corderito allí, nunca hubiera tenido la experiencia que Dios le quería dar. Yo vengo a decirte en el día de hoy, Dios quiere mostrarte algo de tu vida y algo de ti que tú jamás habías visto. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere mostrarte en un acto de fe algo grande que tú jamás habías pensado. Atrévete a moverte al altar. Atrévete a hacer todo lo que Dios te ha pedido. Atrévete a sacrificar todo lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Atrévete a caminar. Deja de estar hablando con aquellos que te pueden sacar de tus milagros. Deja de estar teniendo plan B, plan C, por si acaso las cosas no te salen. Cuando tú vayas, créele a Dios y está plenamente convencido de que de alguna forma u otra Dios lo va a hacer, Dios lo va a completar, Dios lo va a hacer, Dios lo va a completar, Dios lo va a hacer, Dios lo va a completar de alguna manera u otra. Quizás no saldrá como yo pensaba, quizás no saldrá como yo había planificado, pero va a salir como Dios lo planificó. Va a salir en el momento de Dios, va a salir a la hora de Dios y Dios me va a dar la victoria. Dios me va a dar la victoria, Dios me va a dar la victoria, plenamente convencido de que algo va a pasar, de que algo. Isaac, pero qué, ¿cómo va a estar el cordero? No te voy a decir que tú eres el cordero. Lo que te voy a decir es Dios proveerá. Tú me preguntaste dónde está el cordero, yo te voy a decir Dios va a proveer, Dios va a proveer. Isaac iba pensando Dios provee y Abraham iba pensando Dios lo levanta. Isaac iba pensando Dios provee, él iba pensando Dios lo levanta. Pero yo voy a tener toda mi experiencia, yo voy a tener toda la experiencia de Dios. Yo no voy a hacer plan B, yo no voy a hacer plan C, yo voy a hacer lo que Él me pidió. Él me dijo que me fuera de mañana me voy a ir. Yo voy a amarrar el asno, yo voy a cargar la leña y Dios se encargará de hacer el resto. Y cuando suba al monte, cuando baje, volveré con un testimonio de fe que de otra manera no lo iba a obtener. Y yo declaro que cuando tú salgas de aquí, tú sales convencido que Dios lo puede levantar de los muertos y darte la victoria que te ha prometido. Dar un aplauso al Señor en esta noche. Ponte de pie, déjame orar. De los momentos más poderosos de nuestra fe es cuando no tenemos un plan B. Es cuando sabemos que Dios va a hacer el milagro y nos atrevemos a vivir la vida plenamente creyendo en lo que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos. En el día de hoy yo quiero motivarte, inspirarte a que tú marques el teléfono que aparece en tu pantalla. Hay personas que quizás en alguna situación difícil, en algún momento duro, o aquellos que hoy quizás han estado, ¿verdad?, en un tiempo de prosperidad y de abundancia, pero algo todavía no ha salido, algo no ha resultado y has estado buscando el plan B para tu vida, has estado buscando unas diferentes opciones, pensando en que tienes que rendirte y no poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. Hoy yo quiero orar por ti. Y quiero declarar que por causa de la semilla que tú vas a sembrar en esta hora, Dios te va a dar la victoria que tú has estado esperando. Cuando le creemos a Dios, creemos en Él solamente y nos entregamos por completo y no tenemos un plan B,
nuestra vida cambia y podemos experimentar los más grandes milagros de Dios. Así que marca el número que aparece en tu pantalla. Quiero orar por todo aquel que siembra esa semilla y dice: pastor, mi plan A, mi plan A, mi plan B, mi plan C es simplemente Dios. A Él le voy a creer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira aquellos que van al teléfono en esta hora y siembran esta semilla de fe en este momento. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús, que tú honres la fe de ellos, dándoles el milagro que están esperando, y que ellos puedan ver la manifestación de la multiplicación de esa semilla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me despido en el día de hoy declarando bendición sobre tu vida y creyendo que nos volvemos a ver en otro programa más. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.